Ya, ahora sí. Muy bien. Ahora sí, vamos a empezar con el debate en grupos. Ya. Listo, por favor, pueden ir entrando a sus salas, chicos, por favor. Entren a sus salas. Doctor, ¿podría compartir la pregunta del debate, por favor? Perdón. Ya está. Listo. Vayan entrando, por Gracias. favor, a sus salas, compañeros. A ver, por favor, todos los alumnos entren a sus salones. Entren a sus salones, chicos, por favor. Estoy viendo que hay varios que no han entrado a sus salones. Entren.
Bien, a ver, vamos a empezar entonces. La primera pregunta nos va a decir la doctora Cristina. Sí, profesor. Bueno, en cuanto a los compartimientos, el agua corporal se va a distribuir en dos, que sería el líquido intracelular y el líquido extracelular. En el líquido extracelular, este se va a dividir a su vez en dos subcompartimientos, ¿no? Que va a ser el interior del árbol circulatorio, que va a constituir lo que es el líquido intravascular o también llamado plasma sanguíneo, y en el exterior de los vasos sanguíneos, que van a formar lo que es el líquido intersticial que se va a encontrar entre las células, ¿no? Y en este caso, el líquido extracelular va a representar un 20% del peso corporal. Ahora, en cuanto al líquido intracelular, como su mismo nombre lo indica, este se va a encontrar dentro de las células y va a representar a lo que es un 40% del peso corporal. Y en este caso, bueno, el líquido intracelular se va a encontrar en todos los espacios que van a rodear también a las células y se van a originar en sustancias que se fugan de los capilares sanguíneos. Muy bien, correcto. A ver, la doctora Astochao, ¿tiene algún otro comentario? Sí, doctor. Bueno, que también el agua corporal se distribuye en dos comportamientos, como ya lo dijo la compañera, el líquido intracelular y el líquido extracelular, que se localizan en el interior de las células, respectivamente. El líquido extracelular, a su vez, se divide en dos compartimientos, en el interior del árbol circulatorio, que constituye el líquido intravascular, o también conocido como plasma sanguíneo, y en el exterior de los vasos sanguíneos, que va a formar el líquido intersticial, que se va a encontrar entre las células, y los porcentajes de agua en cada uno de estos compartimientos, por ejemplo, son los siguientes. En el líquido intracelular, el 40% del peso corporal; en el líquido extracelular, el 20% del peso corporal, el cual a su vez se divide en el plasma, el 5% del peso corporal, del líquido intersticial, y el 15% del peso corporal. Ya, el líquido intersticial. Ya, ¿qué es el líquido transcelular? A ver, la doctora de la Cruz, Verónica. Es el líquido que se encuentra, es un compartimento, también se considera como un compartimento del líquido, pero es más especializado, es en menor cantidad se encuentra en el líquido sinovial, peritoneal, pericárdico y intraocular. Ya, el líquido transcelular es el que nosotros le denominamos el tercer espacio, ¿no? El tercer espacio que involucra un espacio que no está ni adentro de las células, ni, digamos, está fuera de las células, pero no está exactamente ni en el intersticio ni en el vascular, sino que está en una cavidad, ¿no? Son generalmente líquidos que están en cavidades y que sirven, por ejemplo, para evitar fricción, nutricio, evitar presiones, etcétera. Entonces es importante. Y ahí tenemos el líquido sinovial, todos los que he mencionado, ¿no? ¿Por qué es importante contenerlo? Porque a veces no lo tomamos en cuenta cuando hacemos el balance hídrico de una persona, ¿no? Entonces sí es importante mencionarlo. Los porcentajes, las fracciones que desempeñan. Acuérdense que 1/4 del líquido extracelular es el plasma, que 3/4 es el intersticio, que el volumen en mayor cantidad se encuentra en todo el espacio intracelular y que el agua que está en los diferentes compartimentos se mueve, ¿no? Como ven ustedes en la flecha, o sea, no es el agua rígida que siempre va a estar ahí, sino que siempre está moviéndose de un compartimento a otro, ¿no? De acuerdo a las gradientes de concentraciones. Otra cosa importante que hay que mencionar es el hecho de los ingresos y los egresos. Tanto lo que ingresa de nuevo como lo que sale de agua utilizan como vía de transporte al plasma. Es decir, nosotros no podemos tener agua de ingreso al interior de la célula directamente y tampoco podemos inyectarla directamente al intersticio, sino que todo va a través del compartimiento intravascular, ¿no? Y a partir de él, pues, se transporta al intersticial y al celular diferente entre los diferentes compartimentos de acuerdo a lo que se requiera, ¿sí? Muy bien. La segunda pregunta. ¿Quién nos puede contestar la segunda pregunta?
Esta pregunta es particularmente muy importante. A ver, la doctora Verónica, es particularmente importante porque ustedes lo van a hacer a lo largo de la residencia, del internado, ¿no? Y hoy por hoy, muchos médicos no saben hacer un balance hídrico, ¿no? Imagínense ustedes que los residentes de nefrología del Hospital Almenar, algunos no saben hacer, ¿no? Es mal, porque a veces pues olvidan lo básico y no sabemos cómo tratar adecuadamente los compartimentos de agua de la persona. Muy bien. A ver, doctora, te escuchamos. Sí, el balance hídrico, más que todo, se debe tener en cuenta que debe haber un equilibrio. Para tener un balance hídrico es la medida del ingreso diario de los líquidos que deberían ser igual a los eliminados. Cuando un balance hídrico es positivo, el ingreso es mayor, y cuando el balance hídrico es negativo, el ingreso es menor. Ahora, para tener en cuenta y hacer la medida de los ingresos y de los egresos, es importante en los ingresos tener en cuenta la cantidad de agua, de líquidos que la persona ha bebido, y que también hay líquidos en los alimentos en el que las personas ingieren. En lo que es egresos, se tiene que tener en cuenta los egresos vía pulmonar, sudoración, orina, heces y lágrimas. Pero para esto es importante tener en cuenta los factores que son la temperatura y el consumo de sales minerales, más que todo factores también mm, externos. Gracias. Ya, a ver, ¿alguna otra intervención? ¿Algo más que quieran aportar? Bueno, para los ingresos es importante mencionar, como ha dicho la doctora, todo el agua total que uno ingiere, ¿no? Hay que tener en cuenta que cuando nosotros, por ejemplo, en el hospital, ¿no? Uno le pone la indicación al nutricionista el volumen total, te está refiriendo tanto al volumen líquido como en alimentos, porque el líquido es una cosa en lo que uno toma, agua, las infusiones, etcétera, y otra cosa es el alimento que uno cocina, a pesar de ser sólido o semisólido o semilíquido, tiene el líquido en su interior. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Cuando uno, por ejemplo, indicaciones en el Cardex, uno le indica pues al nutricionista 1800 o 2000 litros de agua total, estamos refiriendo tanto al líquido como el agua de alimento. ¿Sí? ¿Tiene el señor Conde alguna aclaración o algo que hacer? No, doctor, de la siguiente pregunta. Ya. Entonces, como les decía, y otro que tenemos que ver es el tema del metabolismo de los alimentos, ¿no? Todos los alimentos, sobre todo los carbohidratos, como habíamos visto en la clase de gastro, cuando para romper los enlaces muchas veces liberamos una molécula de agua, ¿no? Y entonces eso es el ingreso. Es el agua metabólica que le decimos. Y ahí hay que tener en cuenta además las pérdidas, las que no podemos captar y las que captamos. Las insensibles, tienen ustedes las cutáneas. Todos nosotros perdemos a través de las vías respiratorias y a través de la piel una cierta cantidad de agua por evaporación. Como ustedes recuerdan, pulmonarmente nosotros tenemos algo que se llama la presión de vapor. Eso quiere decir que perdemos agua a través de las vías respiratorias. Y cutáneas, que son leves porque nosotros tenemos el estrato córneo, que está rico en lo que son moléculas de colesterol, y eso pues evita a que haya una pérdida grande de agua. Y es por eso que, por ejemplo, los grandes quemados pueden tener pérdidas abundantes de agua. ¿Por qué? Porque al perder este estrato córneo, las cantidades de pérdidas de agua por evaporación es mucho mayor. Aparte de las heces, el sudor y la orina, ¿no? Muy bien. Listo. La siguiente pregunta, por favor, a ver, doctor. De acuerdo. En sí, ¿cómo se distribuyen los electrolitos en los compartimientos de agua? En sí, claramente los electrolitos se encuentran en la sangre, en la orina, en tejidos y en otros líquidos del cuerpo. Y los electrolitos son muy importantes porque nos ayudan a equilibrar la cantidad de agua en el cuerpo, equilibrar los niveles de ácido base, de pH incide en el cuerpo y se dividen claramente los electrolitos en espacios intracelular y extracelular. Se dividen en los espacios intravascular el 20%
intersticial 80% y con una composición similar, ya que el agua y los electrolitos se distribuyen libremente por ambos. Y el espacio intracelular representa aproximadamente el 2/3 del medio interno, al contrario que el extracelular, que es rico en potasio y pobre en sodio. Ya, muy bien. Entonces, miren, aquí en este gráfico refleja algo muy importante, que es, ya hemos hablado, ya ustedes han mencionado acerca de cómo el agua se distribuye entre los compartimentos, cuánto de porcentaje. Sin embargo, cuando uno mide la concentración de los electrolitos, o sea, potasio, sodio, cloro, bicarbonato, fosfatos, etcétera, nos damos cuenta que su distribución es diferente entre uno y otro, ¿no? ¿Por qué? Porque eso genera una gradiente, y esa gradiente de concentración de estos electrolitos es importante porque es la que permite el transporte del agua de un lado a otro, así como otros eventos como fenómenos eléctricos, ¿no? Acuérdense ustedes que cuando hablamos de la despolarización del miocardio, estábamos hablando de un cambio de polaridad o de voltaje, producto de un cambio en la concentración de los electrolitos. Entonces, es sumamente importante el conocer cómo es que se distribuyen estos electrolitos. Hay que ver que como dijo el doctor, el cation más abundante es el potasio en el extracelular y en el intra es el potasio. Perdón, el potasio es en el intra y en el sodio es en el extra, ¿no? Entonces, etcétera. Hay pues una serie de variantes importantes que hay que tomar en cuenta al momento de evaluar las concentraciones. Y miren ustedes, hacia abajo, ustedes tienen cuánto es la concentración en milequivalentes por litro de los electrolitos en cada concentración. Es obligatorio el que ustedes tienen que saberse por lo menos la concentración de líquidos extracelulares. ¿Por qué? Porque esa concentración de líquido extracelular que ustedes están viendo allí, ¿no? Es la concentración extracelular no solo del intersticio, sino también del compartimiento intraplasmático. Y, de hecho, la definición de trastornos hidroelectrolíticos va a requerir que ustedes tienen que saber de memoria las concentraciones normales de esos líquidos. Por lo tanto, pregunta de examen, tienen que saberse de memoria los concentraciones de los electrolitos extracelulares del sodio, el potasio, el calcio, el cloro, el bicarbonato y obviamente también el pH, ¿no? Es obligatorio, porque las preguntas van a venir en base a caso clínico en el supuesto que ustedes conocen la concentración normal de esos electrolitos. ¿Ya? Así que tienen que saberlo. Muy bien, ¿no? Eso es algo que no solamente lo van a aplicar ahora, lo van a aplicar durante toda su vida de médicos. Cuando hayan internado, cuando hayan residentado, van a volver a ver este tema. Y seguramente en sus especialidades, en cualquiera de las cuales ustedes elijan. Entonces, aquí además es importante mencionar que cuando uno revisa, miren el cuadro de ahí, las concentraciones de los elementos que están en el intra, en el extracelular, aparte en este cuadro vemos que lo diferencian entre el intersticial y el plasma, ¿no? Y ahí vemos que en general el plasma con el intersticio tienen prácticamente las mismas concentraciones en todos sus elementos, ¿cierto? Sin embargo, hay una pequeña diferencia. ¿Sí se dan cuenta? Se dan cuenta que los cationes tienden a ser un poco más a nivel del plasma y tienden a ser un poco menos a nivel del intersticio, que los aniones, por el contrario, tienden a ser un poco más en el intersticio y un poco menos en el plasma, ¿sí? Y aquí lo principal que difiere una cosa de la otra en cuanto de proporciones es las proteínas. ¿Por qué? Porque las proteínas idealmente no salen de los capilares o salen en muy poca cantidad. Los capilares en general, cualquiera que sea en esta naturaleza, tienen dentro de sus propiedades la particularidad de evitar la salida o fuga de grandes cantidades de proteínas. Lo normal es que las proteínas viajen a través del espacio intravascular, o sea, en el plasma. Entonces, esa propiedad en la cual las proteínas están casi 10 veces más de lo que deben estar en el caso del intersticio, ¿no? Hace que genere algo que se llama el efecto Donan. La proteína es una carga negativa y por lo tanto tiende a atraer a lo positivo. Por eso es que atrae hacia ellos una mayor cantidad de cationes y más bien repele una cantidad de aniones.
Y es por eso que se da también esa diferencia leve, muy leve, entre los electrolitos catiónicos y aniónicos, entre el plasma y el intersticio. ¿Sí? Muy bien, la siguiente pregunta. La siguiente pregunta era hablar acerca de las soluciones hipertónica, isotónica e hipotónica. A ver, ¿algún voluntario? ¿Voluntarios? Muy bien, entonces llamamos al grupo. A ver, el grupo número 9, por favor. Grupo número 9, la pregunta. Grupo número 9. Muy bien, a ver, doctor, te escuchamos. Los términos isotónicos, hipotónicos, hipertónicos se van a referir a las soluciones que provocan en un cambio de volumen celular, ¿no? La tonicidad de la solución va a depender de la concentración de los solutos no difusibles. Sin embargo, va a haber unos solutos que pueden atravesar la membrana celular. Las soluciones que poseen una osmolaridad igual a la de las células se llaman isosmóticas, sin importar si el soluto puede o no atravesar la membrana celular, ¿no? El término hiperosmótico se va a referir a soluciones que tienen una osmolaridad mayor o inferior respectivamente, ¿no? En el líquido extracelular normal. Ya, a ver, ¿algún otro comentario, alguna otra intervención? A ver, acá lo importante, a ver si Lidberg tiene alguna intervención. A ver, en forma de resumen, tanto el término pues, isotónico, hipotónico, hipertónico, se va a referir más que todo a las soluciones, ¿no? que se va a provocar, o mejor dicho, que van a provocar un cambio, ¿no? En el volumen celular. El isotónico es lo normal, ¿no? O sea que no va a haber cambios. Hipotónica es donde las células se van a hinchar, por así decirlo. Hipertónica, bueno, las células se van a encoger, ¿no? Ya, a ver. Primero que nada tenemos que recordar qué cosa es un osmol. A ver, cuando hemos hablado acerca de las partículas como cationes o aniones que están en el intra o en el extravascular, esto genera un cambio de concentración, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes ya hemos visto que normalmente la concentración no es igual en el intra como en el extra de cada uno de los electrolitos, porque en suma, si uno suma todos los osmoles, pues van a dar la misma concentración en ambos lados, pero si uno disgrega cada uno de los electrolitos que forman esos osmoles, se dan cuenta que es diferente. Entonces, esa gradiente es importante para valorar el transporte de agua. ¿Por qué? Porque hay elementos que cuando están en diferente concentración en un compartimento en otro, a través de una membrana semipermeable, generan que el agua se mueva de un lugar a otro para intentar llegar al equilibrio de la concentración. ¿Cómo así? Si yo, por ejemplo, tengo en un envase grande agua sola, ¿no? Y pongo una membrana semipermeable entre los dos, y en un lado coloco pues unas 5 cucharadas de azúcar y en el otro solamente media cucharada, me voy a dar cuenta que después del tiempo el agua va a intentar cruzar desde el lado donde solamente está diluido con media cucharada hacia el lado donde está diluido con 5 cucharadas de azúcar. ¿Por qué? Porque la concentración en el otro lado es mayor del soluto y el agua se mueve hacia donde hay mayor concentración del soluto, ¿no? Entonces, intenta moverse en ese sentido. Lo mismo va a pasar en cualquier área. Cualquier solución que tenga esa capacidad de poder ejercer
la fuerza en el agua de concentración que permite el movimiento, se llama osmol efectivo. Entonces, de nuestros electrolitos o de las sustancias que hay en nuestro cuerpo en general, el electrolito más, o el osmol efectivo más potente que nosotros tenemos, el que tiene mayor impacto es el sodio, ¿no? El elemento del sodio es prácticamente el que domina la osmolaridad de nuestro cuerpo, porque es el que cualquier cambio generado en él altera, pues, o genera, pues, que uno le pueda dar o cambiar la osmolaridad total de la persona, ¿sí? Muy bien. Entonces, eso corresponde a la osmolaridad. Viendo eso, ya uno dice, ¿qué significa una solución hipertónica e hipotónica? Isotónica significa cuando la solución tiene la misma osmolaridad o la misma concentración de los solutos comparado a la célula o a la persona a la cual yo le estoy dando ese líquido disuelto, ¿no? Por ejemplo, cuando yo aplico hidratación, nosotros los médicos indicamos una hidratación a un paciente, ¿no? Porque, por ejemplo, está deshidratado, porque, por ejemplo, está hipotenso. ¿Qué colocamos? Cloruro de sodio, eso todo el mundo lo sabe, ¿no? Sobre todo los licenciados en enfermería o técnicos han visto que lo más que se aplica es el cloruro de sodio. Pero no cualquiera. Le colocamos el cloruro de sodio al 0,9%. ¿Qué significa 0,9%? Significa que hay 0,9 gramos en 100 mililitros de la solución, ¿no? De agua. Entonces, ¿por qué? Porque esa concentración a la cual está ese suero es idealmente muy parecido o igual a la osmolaridad de nuestro cuerpo. Por lo tanto, es isosmótico. Quiere decir que cuando yo lo infunda a la vena de la persona, no va a haber movimiento de agua en sí, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a quedar en el intraplasmático. Idealmente, digo idealmente porque en realidad no sucede así, pero idealmente se queda en el intraplasmático, ¿no? Entonces, eso hace pues que sea isotónico, no hay un cambio brusco de la osmolaridad. Otro que hay, por ejemplo, la destroza al 5%, ¿no? ¿Por qué es importante hablar de isotónico y hipertónico? Porque hay células que, como ustedes lo han mencionado, por ejemplo, en el gráfico se ve, cuando yo a la célula la pongo en un ambiente donde está en una situación muy concentrada, ¿no? Lo que va a hacer es que el agua va a salir del interior de la célula hacia afuera para poder diluir más el agua, la concentración del soluto y llegar al equilibrio. Eso va a generar como un repliegue o un colapso de la célula, como ustedes ven allá. Si por lo contrario yo lo pongo en una solución hipotónica, o sea, una solución que tiene muy poca cantidad de soluto disuelto, el agua va a intentar ingresar desde el entorno hacia el interior de la célula para intentar otra vez llegar al equilibrio. Y eso va a hinchar la célula, va a edematizar a la célula. Hay una célula que es específicamente muy sensible a estos cambios de osmolaridad y que de hecho es la razón por la cual es la principal forma de manifestación clínica cuando hay problemas de osmolaridad. ¿Alguien sabe cuál es? ¿Cuál es la célula que es especialmente sensible a la osmolaridad? A ver, chicos. ¿Cómo? Los glóbulos rojos. La neurona, ¿no? La neurona es la célula que es más sensible. Por eso los trastornos hidroelectrolíticos, generalmente la forma de manifestación clínica, sobre todo los trastornos de sodio, son básicamente neurológicos, ¿no? Neurológicos. Muy bien, esto es en cuanto a algunas particularidades que hay que recordar acerca de los solutos, el peso atómico, lo que es las valencias, qué es la diferencia con un equivalente, etcétera. Y eso no lo voy a reforzar yo porque se supone que ustedes ya saben, o por lo menos tienen que revisar, porque esos son elementos que les vamos a preguntar, ¿ah? Voy a preguntar yo qué es la valencia, cuánto de valencia tiene el potasio, cuánto de valencia tiene el sodio, el calcio, porque eso hace importante conocer por qué es que hay algunos
elementos tienen cuánto de carga catiónica, cuánto de carga aniónica, ¿no? Y eso juega un papel importante a la hora de los solutos. Muy bien, entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta de debate en grupo. Vamos a hablar ahora sí, en general, de la osmolaridad plasmática. ¿Quiénes la componen? ¿Quién da mayor aporte a la osmolaridad plasmática? ¿Y qué son las fuerzas de Starling y cómo intervienen? ¿Cómo es que estas intervienen en el flujo de agua? ¿Sí? Muy bien, vamos a pasar entonces al debate en grupos, chicos. Bien, pueden ir entrando por favor a sus grupos. Entren a sus grupos.
Bien, alumnos, a ver, vamos a empezar la primera pregunta. ¿Quién nos puede responder la primera pregunta? ¿Algún voluntario? A ver, el grupo número 1, por favor. Grupo número 1, la primera. A ver, el doctor Fabio. Bueno, la osmolaridad, podemos decir que es fundamental para la vida, pues son los osmolitos activos los encargados de mantener el agua en los diferentes compartimentos. La osmolaridad plasmática oscila entre los 285 y 295 volúmenes osmóticos por litros, estando estrechamente regulada, ya que sus variaciones tienen efectos neurológicos importantes, pudiendo llegar a la muerte. Bueno, podemos definir la osmolaridad como a la medida que expresa el nivel de concentración de solutos en una solución. En el caso del plasma sanguíneo, la osmolaridad plasmática es la concentración de solutos disueltos en el plasma. Esta está relacionada directamente con los moles de los diferentes solutos y con el número de partículas en las que se disuelve. La osmolaridad plasmática es la concentración molar del conjunto de moléculas osmóticamente activas en un litro de plasma. Y la osmolaridad es lo mismo, pero referido a 1 kilogramo de agua. Bueno. Ya, a ver. Entonces, la osmolaridad plasmática es, ¿no?, el conjunto de osmoles efectivos diluidos en lo que es en nuestra agua de cada compartimento, ¿no? Nuestra osmolaridad plasmática es la misma en todos los compartimentos. Si bien es cierto, yo les dije de que la concentración de electrolitos varía entre el intra y el extracelular, e inclusive entre el intersticio y el extracelular, el intersticial, entre el intersticio y el plasma, ¿no? En general, cuando uno hace la suma de todos los componentes, van a darse cuenta que en total los osmoles suman una cantidad igual en todos los compartimentos. Solo que la diferencia es la proporción de cada osmol, ¿no? Así, por ejemplo, las proteínas habrán más en el intracelular, cationes, acuérdense que habíamos visto un poco más en el plasmático que en el intersticial. En el intracelular habrá más potasio que en el extracelular, ya sea plasma como intersticial, pero cuando uno suma todos los osmoles sale la misma cantidad, que es la que el doctor ha dicho, 289, 280, hasta 295, 300 como máximo, ¿no? Esa es la osmolaridad plasmática. Entonces, la osmolaridad total, pero la osmolaridad plasmática es la osmolaridad específicamente del plasma, que en teoría no debe ser diferente a la osmolaridad de los otros compartimentos, ¿no? Solamente que aquí lo que es importante mencionar es cuáles son los que le aportan y cuánto le aportan cada uno de los elementos a esa osmolaridad plasmática. Y como ustedes pueden ver en el gráfico, el elemento más importante que le aporta es el sodio. Por eso el sodio, chicos, es el elemento que más varía a la osmolaridad plasmática. Cuando veamos más adelante el control de la osmolaridad, vamos a ver que el control del sodio es prácticamente el mecanismo mediante el cual el cuerpo mantiene concentraciones determinadas de los compartimentos de agua de nuestro cuerpo. Y eso es así, es una verdad cierta, ¿no? Hay otros elementos, sí, por ejemplo, aniones, ¿no? El bicarbonato, por ejemplo, el cloro. De hecho, a veces cuando uno dice, no, bueno, a ver, cuando uno quiere determinar la osmolaridad plasmática, en realidad lo puede hacer mediante la cuantificación directa, ¿no? De cuántos moles exactamente hay en total. Sin embargo, cuando uno solo tiene, por ejemplo, las concentraciones de electrolitos, también puedes hallar de manera indirecta la osmolaridad total. Y esa es mediante, ¿no?, la suma del potasio más el sodio, más la suma de los aniones más importantes, que son el cloro y el bicarbonato. Entonces, cuando uno suma esos 4 elementos, más
la glucosa, la concentración de glucosa en miligramos por decilitro sobre 18, más la concentración de urea sobre 16. ¿Por qué? Porque esos dos elementos que ustedes ven en el cuadro, que también ven en la fórmula, ¿no? Aportan en menor cantidad, pero aportan, ¿no? Es más, ustedes ven que está dividido entre 18 y 16. ¿Por qué? Eso quiere decir que estos elementos tienen que estar sumamente elevados como para producir algún cambio particular en la osmolaridad, ¿no? Pero los elementos que son más importantes es el sodio. De hecho, a veces hay reglas prácticas que dicen que la suma del bicarbonato más el cloro da prácticamente una cantidad similar o igual a la del sodio, por lo cual dicen, bueno, entonces digamos que es 2 veces en la cantidad de sodio, ¿no? Más la suma de la división de la glucosa sobre 18 y la urea sobre 6, ¿no? Entonces, esa es la forma. Muy bien. La siguiente pregunta nos habla de qué cosas son las fuerzas y las leyes las fuerzas de Starling. A ver, ¿algún voluntario? Doctor. Muy bien, a ver, doctora. Sí, las fuerzas de Starling pues es la presión capilar, ¿no? Que es pues, PC. Es la fuerza de la salida del líquido a través de la membrana capilar. También está la presión del líquido intersticial, que es la fuerza de la entrada del líquido a través de la membrana capilar. La presión coloidosmótica del plasma, que provoca osmosis del líquido hacia el interior a través de la membrana. Y la presión coloidosmótica del líquido intersticial, que provoca la osmosis del líquido hacia el exterior a través de la membrana. Ya, muy bien. A ver, ¿alguien más tiene algún otro aporte? A ver, el doctor Conde. Pues sí, en sí, las fuerzas que gobiernan el flujo, sobre el tema de las fuerzas de Starling, pues son las fuerzas que gobiernan el flujo transcapilar del líquido. En realidad estas son 4, o sea, son 2 presiones osmóticas y son 2 presiones hidrostáticas. Las 2 presiones osmóticas son fuerzas que ejercen los osmoles que no pueden atravesar una membrana generando una succión. En este caso, por las proteínas a través de un capilar, y las 2 presiones hidrostáticas son las fuerzas de empuje que ejerce directamente el agua en una superficie, como lo menciona la compañera. Están las presiones hidrostáticas capilar, la presión coloidosmótica, que es o también llamada osmótica capilar, presión osmótica o coloidosmótica intersticial, y después está último la presión hidrostática interciliar. Y la presión hidrostática capilar es la presión del plasma sobre la pared capilar, generando una tendencia a la filtración del líquido desde el capilar, disculpa, al intersticio. Y la presión coloidosmótica, osmótica también capilar, presión osmótica o de succión que generan las proteínas del plasma, principalmente la albumina, la albumina, generando una tendencia a la reabsorción del líquido desde el intersticio al capilar. Y después las 2 últimas sería la presión osmótica, que es la fuerza de succión que tiene a filtrar líquido desde el plasma al intersticio provocado por las proteínas que se encuentran en el intersticio. Por último, la presión hidrostática, pues claramente es una fuerza que tiene el agua que está en el intersticio y tiende a empujar el líquido hacia el capilar, también actúa como una fuerza de reabsorción. Ya, muy bien. Entonces, miren, en el gráfico, como dijo el doctor y la doctora, hay 4 fuerzas fundamentales, que son la fuerza de las moléculas de agua que empujan hacia las paredes, hacia adentro, hacia afuera, es decir, que empujan al agua para querer salir fuera del vaso, pero también el agua que está afuera empuja para poder entrar. O sea, esa presión se llama presión hidrostática, es la presión generada por las moléculas de agua. Sin embargo, existe una fuerza que se les opone, que es la fuerza coloidosmótica, ¿no?
o osmótica. La fuerza osmótica o coloidosmótica o presión oncótica ya es la fuerza ejercida por moléculas eléctricamente negativas como son, por ejemplo, las proteínas. Y las proteínas ejercen una presión coloidosmótica que genera una fuerza inversa, es decir, en vez de, por ejemplo, de generar la salida, ¿no? En vez de generar la salida, ¿no? Genera, por ejemplo, en el interior de los vasos, ¿no? Habrá jalar el agua, mayor cantidad hacia el interior del vaso, y por fuera las proteínas tenderán a jalar el agua hacia el exterior del vaso, o sea, retenerlo hacia afuera. Entonces, cuando uno revisa la naturaleza del capilar, se da cuenta que en general la permeabilidad de las proteínas es muy pobre. Cualquier tipo de capilar tiene una permeabilidad pobre de las proteínas. Hay algunos que dejan pasar más que otros, otros que prácticamente casi nada. Eso quiere decir que al permitir una salida pobre de las proteínas, la presión coloidosmótica afuera del vaso sanguíneo habitualmente tiende a ser poca o casi nula con algunos órganos, ¿no? Y más bien, la presión oncótica en el interior del vaso es mayor. Esto es particularmente importante porque gracias a esa presión oncótica es que el agua no se extravasa rápidamente hacia el extracelular. Y esa es la razón por la cual también no estamos todo el tiempo con las piernas y las manos hinchadas. Esa propiedad, por ejemplo, es algo que se pierde en algunos cuadros como en el síndrome nefrótico. El paciente que pierde proteínas a través de la orina, vamos a ver por qué, ¿no? En general, al perder las proteínas, hace que haya una presión oncótica menor en el intravascular. ¿Y cómo se presentan estos pacientes? Hinchados. ¿Por qué? Porque el agua no dura mucho tiempo en el intravascular gracias a que la presión oncótica está baja, gracias a la presencia pobre de proteínas en el intravascular. Entonces, eso es importante. Para fines, entonces, teóricos, por lo tanto, la ecuación de Starling establece que el flujo de agua depende de, uno, la constante de filtración capilar, que tiene que ver con las propiedades del capilar de acuerdo a su permeabilidad, multiplicado por la diferencia entre la gradiente de presiones capilares y la gradiente de presiones oncóticas, ¿no? Presiones hidrostáticas y la gradiente de presiones oncóticas, multiplicado esta última por el coeficiente de reflexión, que tiene que ver con la proteína prevalente en el interior intravascular, en este caso la albúmina, ¿no? Entonces, eso es muy importante, y eso me deriva en la dirección hacia la cual se transporta el agua finalmente o el comportamiento del agua final. Y para finalizar está el capilar ideal, ¿no? Ustedes saben que en el capilar ideal el lado arterial permite la salida del agua, mientras que en el lado venoso permite la entrada. Y la razón es justamente por la variación de la presión hidrostática y oncótica. A lo largo de la presión, a lo largo del lado arterial, la presión hidrostática es bastante diferente y por lo tanto promueve la salida de agua y con ello los nutrientes. ¿Qué pasa en el lado venoso? Como el capilar es poco permeable a la proteína se va quedando y se va quedando. Al reducir la cantidad de agua, pero mantener una cantidad de proteínas importantes, aumenta su concentración. ¿Eso qué genera? Aumenta la presión oncótica hacia el lado venoso. Por eso en el lado venoso es que el capilar más bien absorbe, ¿no? Y provoca lo que es el retorno venoso. Eso es lo que pasa en un capilar ideal, pero no todos los capilares siguen más o menos ese mismo gradiente de presiones, varía de acuerdo a un órgano en órgano, ¿no? De hecho, hay en algunos lados las proteínas no se pueden escapar, en otros apenas y otros nada. Por ejemplo, acá pueden ver que hay algunas proteínas que se pueden escapar. La pequeña cantidad de proteínas que se escapan son inmediatamente devueltas a la circulación gracias al sistema linfático. Y esa es la razón por la cual las proteínas casi siempre se mantienen en muy pobre o nula cantidad en el intersticio. De hecho, hay órganos como en el glomérulo, es decir, el capilar de los riñones, donde en el intersticio la presión oncótica es 0.
porque idealmente el capilar glomerular no permite la salida de las proteínas a través del glomérulo. Muy bien, chicos. Entonces, hasta aquí vamos a quedarnos el día de hoy. Espero que haya quedado sumamente claro. Para la próxima clase, que es el día jueves, vamos a ver dos temas. Filtración glomerular y vamos a ver función tubular. Otra vez repito, filtración glomerular y función tubular. Repasen porque voy a preguntar otra vez. Recuerden que la clase solamente es mencionable conceptos básicos. ¿Ya? Muy bien, chicos. Nos vemos entonces hasta aquí el día de hoy. Cuídense y estudien.